Buenas tardes, chicos, con cada uno de ustedes. ¿Me logran escuchar, por favor? ¿Me confirman? Buenas tardes, Mirta. Hola, Flor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ok, muchas gracias. Ok, Diego, buenas tardes también por ahí, Miguel. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Muy bien, chicos, darles la bienvenida ya a nuestra última sesión de clases que vamos a estar desarrollándolo el día de hoy, ¿ya? Tal como pueden ir apreciando dentro de la diapositiva, vamos a seguir bajo la línea de la última clase, ¿no? La última clase ya habíamos estado revisando un poco de razonamiento verbal. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Entonces, hoy día ya vamos a trabajar con lo que es el tema, la idea principal y el título, ¿no? Entonces, son puntos muy importantes, créanme, al momento en el que nosotros leemos, ¿no? Y nosotros estamos en constante lectura, no es que solamente leemos para el curso de comunicación, ¿no? Nosotros leemos en todo el día porque eso es nuestro hábito, ¿no? Claro que otros alinean su lectura tal vez a algo más específico, u otros nos orientamos más a las lecturas tal vez por ahí, ¿no? En redes sociales, ¿no? O tal vez por aquí a muchos les gusta leer revistas, periódicos, por ahí tal vez tienen algún libro, ¿no? Parte tal vez de perteneciente a algún tipo de literatura, ¿no? Que tal vez van al trabajo o en casa en sus ratos de ocio, ¿no? Un poquito como que se relajan leyendo, ¿no? Estas obras, ¿no? Y está bien, ¿no? Entonces es algo que nosotros no somos ajenos, es algo a lo que nosotros conocemos, ¿no? Incluso gracias a esto es que muchas veces cuando tenemos curiosidad de algo, esa curiosidad también nos lleva a leer, ¿no? A hacer o a realizar lecturas. Entonces, aquí la pregunta para ustedes es, ¿por qué será importante leer? ¿O no tendrá ningún tipo de importancia? Y entre una persona que lee y otra que no, pues no hay ninguna diferencia. ¿Qué opinan? ¿Por qué será importante para ustedes leer? ¿Por qué será, chicos? ¿O no tendrá ninguna importancia, tal vez, ¿no? En cualquiera de las opiniones quisiera saber o escucharlos, ¿no? Siempre es importante tal vez abrir una brecha de diálogo, ¿no? A ver, por aquí tal vez encuentro opiniones separadas, ¿no? Tal vez algunos me van a decir, profesora, sí, leer es importante por tal motivo, pero tal vez por ahí otro me va a decir, profesora, leer en realidad no suma ni resta, no hace la más mínima diferencia. Ojo, al ser opinión no hay respuesta correcta o respuesta errada, son opiniones, formas de ver las cosas, criterio personal, ¿no? Entonces, los invito, ¿no? Si no pueden activar sus audios, pueden mandar sus mensajes al chat, mientras yo lo voy leyendo y vamos dialogando tal vez, ¿no? Por ejemplo, aquí Miguel me dice, para culturizarnos más, y Kyoko me dice para estar más informado sobre un tema. Ok. Roberto, levantaste tu manito. Profesora, buenas tardes. Lo importante leer es para informarnos aquella cosa o noticia que está sucediendo por medio de un periódico, una revista y muchas cosas, por medio del internet también. Eso sería todo. Ok, gracias, Roberto. Roberto nos ha mencionado algo que en realidad creo yo que está siendo muy, muy propio de nuestra realidad, ¿no? Y es el uso del internet. Nosotros sabemos que por la tecnología tenemos más tendencia a buscar las cosas en línea. Ya son muy pocas las personas que tal vez buscan en lugares donde van a encontrar el material en físico, por ejemplo, las bibliotecas municipales. Son muy pocas las personas que acuden a estos lugares a buscar tal vez alguna referencia, buscar algún libro, novela, tal vez alguna enciclopedia, etcétera, ¿no? Porque ahora todo es el celular o la computadora, ¿no? Y todo el internet. A ver, googleo, busco, ¿no? A ver, no sé, supongamos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos les dejaron que lean la obra Paco Yunque, supongamos. Ah, ya, pero no tengo tiempo de ir tal vez a la librería o al lugar donde venden libros.
Entonces, ¿qué hago? Agarro el celular, busco libro de Paco Jung, que PDF todavía lo ponemos, ¿no? Y lo encontramos en la web, lo descargamos y le decimos, toma, léelo, ¿no? O a veces los mismos niños, que ellos ya han nacido dentro de esta era, son un poco más hábiles para la tecnología, ¿no? Mientras tal vez nosotros estamos viendo la manera de cómo se manipula, cómo se ingresa, etcétera, ellos ya lo saben. Entonces, a la tarea o a la actividad que les dejan y automáticamente se dirigen a la web. ¿Qué más me dicen por aquí? Alessio me dice para enriquecer nuestro conocimiento y aprender nuevas cosas. Aldegunda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Correcto, ¿no? Por ahí. En realidad, la lectura suma a muchas cosas, ¿no? No es que solamente, profesora, yo leo y solo me ayuda en esta única cosa. No, en realidad es un todo que abarca en realidad un montón de cosas, ¿no? Ahora, yo les pregunto, si nosotros no realizáramos lecturas, si nosotros no tuviésemos esa tendencia a tal vez, como lo han dicho, informarnos, ¿no? Navegar para nutrirnos nuestro conocimiento, para culturizarnos, ¿qué creen que pasaría con nosotros? ¿Cómo creen que estaríamos nosotros? O estaríamos tal vez igual y no afectaría en absolutamente nada. Dionel, Gracie, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué pasaría, chicos? ¿Qué pasaría si ustedes, si yo, o si todos en realidad no leyéramos? ¿Cuáles serían las consecuencias personales y a su vez también, incluso, ¿por qué no decirlo, no? Dentro de la sociedad, ¿cuáles serían las consecuencias, chicos? ¿A qué creen que llegaríamos? ¿O qué creen que pasaría? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? A ver. Ya. Roberto me dice, seríamos personas desinformadas. Ya. Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, una noticia que esta semana nos ha caído así, sin querer, queriendo. ¿Cuál ha sido, chicos? ¿Qué dice? Ya. Ah, ya, Sandra. Ok, Sandra. Está bien, hija. Buenas tardes. ¿Cuál ha sido esa noticia que hasta hoy día ha durado? ¿No? Que toda esta semana se ha estado trabajando y hablando y cuando uno prendía las noticias o revisaba periódicos, ha sido prácticamente la noticia de la semana y que ha tenido pues un impacto bastante fuerte, correcto, muy bien Milton, muy bien María, la muerte del Papa Francisco, ¿no? Por ahí tal vez, ¿no? A algunos les ha despertado la curiosidad de por qué se hace pues ese rito tan extenso, ¿no? Y tal vez por ahí incluso motivados, vamos a decirlo, por las redes sociales, como el TikTok, por ejemplo, que salen o han empezado a salir un montón de videos, ¿no? Orientados a estas cuestiones o ritos sacerdotales o papales, ¿no? Esos entierros papales, ahora qué va a pasar, cómo se va a saber, quién lo va a elegir, qué opciones de nuevos papas tenemos, ¿no? Entonces, toda esta información está abierta a ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué me dice ahí, Kyoko? La falta de cultura y la pérdida de habilidades comunicativas, no tendríamos suficiente información. No tendríamos la capacidad de informarnos a través de la literatura, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es leer, chicos? Tal vez a ustedes o a muchos nos cuesta hacer lectura, ¿no? Nos cuesta tal vez por la misma rutina que tenemos, revisar una obra, revisar un libro, qué sé yo, ¿no? Porque a veces pues salen temprano a trabajar, vuelven muy tarde, encima cansados, entonces cuesta un poco. Pero aún así, hay que intentar tal vez darnos esa oportunidad de insertarnos o reinsertarnos en este caso con la lectura, ¿no? Porque es importante. Entonces, a ver, vamos aquí. Un momentito, por favor, ¿ya? Voy a tomar apunte de la participación de sus compañeros, ¿ya? Un momentito. Entonces, a esto es a lo que vamos a orientar la clase del día de hoy, ¿ya?
Ujú. Ya. Listo, entonces vamos acá a la siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante la lectura? Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos 4 aspectos importantes que vamos a explicarlos de manera clara y directa, tal vez para poder acentuar nada más ya la información que ustedes me han estado compartiendo, ¿no? La primera es que la lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad, por supuesto. Una persona que no lee, una persona que no se informa, una persona que no se culturiza, va a vivir con una venda en los ojos y le va a costar mucho saber en sí lo que está pasando en su sociedad, ¿no? Hay que entender que la lectura en realidad es ese camino que nosotros como ciudadanos necesitamos para poder ver, ¿no? Ver, asimilar, analizar y llegar a una conclusión con lo que está pasando con nuestra sociedad, en nuestro caso con el país, y ver a qué se debe. ¿No? Y justamente por eso es que podemos establecer incluso antecedentes, ¿no? Podemos enmarcar a ver situaciones de antaño con las de la actualidad y empezamos a hacer incluso comparaciones que nutren este conocimiento, ¿ya? Ahora, ¿por qué también es importante la lectura? Porque dice que implica la participación activa de la mente y desarrolla la imaginación y la creatividad. Yo sé, y quiero que me confirmen, cuando uno lee, vamos a suponer, ¿no? A veces cuando nos toca acompañar, ¿no? A nuestros hijos con sus tareas y por ahí le dejan un texto, o cuando tal vez nosotros escuchamos que alguien nos lee algo o nosotros lo leemos para alguien más, en la mente de cada uno de nosotros se va recreando la escena. Es como si los personajes o las personas involucradas tuviesen o recobrasen vida dentro de la mente de cada uno y vamos dibujando cómo eran estas personas, cómo ha sido el lugar en donde han sucedido los hechos, cómo es que se han dado los hechos, ¿no? Sin necesidad tal vez de haberlo visto en vivo y en directo recién para tenerlo en la mente. Pasa incluso cuando ustedes por ahí leyeron una nota periodística, tal vez en una página de Facebook de algún noticiero de su ciudad. Y la noticia les describe cómo es que ha sido o se ha provocado tal vez, por ejemplo, una noticia muy sonada, no sé si ustedes la han escuchado, es el accidente que ha habido en la mina Antamina, ¿no? Donde, bueno, lastimosamente ha habido una persona que ha fallecido. Entonces, cuando uno va leyendo la nota, automáticamente en la mente, gracias a la creatividad y a la imaginación que cada uno de nosotros tiene, automáticamente se va recreando eso que yo estoy leyendo. Y me permite, o ese beneficio justamente es parte o nace o es a raíz de la lectura. ¿Ya? La lectura también es importante porque dice que va a enriquecer el vocabulario como la expresión oral escrita. Cuando ustedes conversen, dialoguen, van a toparse con personas que hablan o tienen un léxico bastante abundante, e incluso tal vez con uso de palabras que nunca han escuchado. Pero por otro lado, también van a haber personas que les va a costar expresarse, ¿no? ¿Por qué? Porque lastimosamente, por algún motivo u otro, este hábito lector no lo posee, ¿no? Tal vez ha leído, lee muy poco o lee casi nada. Entonces, tiene esas dificultades, esos tropiezos al momento de expresarse. Y finalmente, la lectura también ayuda, dice, a comprender mejor el mundo. Facilita las relaciones interpersonales, el desarrollo afectivo, moral y espiritual. Una persona que lee sabe arreglar los problemas de manera pausada, de manera calmada, ¿no? Como quien dice, y por ahí tal vez han escuchado, se arreglan las cosas hablando, porque tiene esa capacidad que ha adquirido justamente por el conocimiento, ¿no? Que va obteniendo a través de lecturas, más no tiene una reacción impulsiva, ¿no? Ustedes saben y tal vez deben conocer personas, amigos, familia, no lo sé, que frente a cualquier problema la reacción es tal vez muy violenta o tienen una tendencia a gritar, ¿no? Como si gritando las cosas se van a arreglar. Y otros, por su parte, tienen ya una reacción un poco más pausada, más calmada, ¿no? Donde buscan saber a ciencia cierta qué es lo que ha pasado y a raíz de eso buscar soluciones. Entonces, el hábito lector, la importancia de su lectura se ve reflejada en muchos aspectos, no tan solo en uno.
Entonces, ya definiendo eso, vamos a ir avanzando a revisar lo que nos compete el día de hoy, que es hablar del texto. Nosotros estamos vinculados al texto siempre, ¿no? Siempre, 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 en cualquier momento del día, estemos en el celular, en la laptop, tal vez ahí yendo a la calle, pasando por las avenidas, siempre estamos expuestos a los textos. La pregunta aquí es, chicos, ¿qué es un texto? Para ustedes. No es algo ajeno, lo han visto, lo leen. ¿Qué es un texto? ¿Qué característica creen que tiene o cómo lo podrían definir? Ustedes, no el internet, no el diccionario, por favor, sino ustedes como personas individuales, tal vez por la experiencia que han tenido. ¿Qué es un texto? ¿Cómo es un texto? Tal vez por ahí, ¿qué intención tiene un texto? A ver, ¿qué opinan, chicos? Un texto puede tener la intención de comunicar algo o informar algo. Comunicar También algo. transmitir un mensaje. Ok, Jenny, transmitir un mensaje. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es más un texto, chicos? Transmite un mensaje. Es un conjunto de frases, profesora, de palabras. Conjunto de frases o palabras. Ok, muy bien. Muy bien, Paola. Conjunto de frases o palabras. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Grace, si dices un conjunto de palabras que sirven para comunicarnos. Ok, muy bien. Aldegunda me dice un libro, capítulo de libro. Kyoko transmite las ideas del autor. Correcto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Listo, entonces. Vamos partiendo por lo que han mencionado. ¿Ya? ¿Qué más por aquí? A ver, mientras voy tomando nota, leo lo que me han dicho. Ya, Dionel me dice, es una fuente de información, historia e ideas. Anchela me dice, el texto es un conjunto de palabras que expresan pensamientos e ideas. Ok, muy bien. Todos coincidimos en que es un conjunto de palabras. Perfecto. ¿Tiene la intención? Muy bien, coinciden todos de que efectivamente transmite una idea, transmite un mensaje, transmite una información. Correcto. Entonces, el texto es una unidad, es uno solo, ¿no? Cuando yo por ahí leo una nota periodística, yo tengo un cuerpo, vamos a decirlo así, es uno solo, ¿no? Entonces, esa unidad, ¿no? Como lo ha dicho Paola también y por ahí Gracie, Anchela también me parece, y ahora Miguel, contiene oraciones, contiene enunciados, ¿no? Que tienen una intención comunicativa. Esa intención puede ser informativa, puede ser tal vez instructiva, puede ser tal vez argumentativa, puede ser narrativa. En realidad persigue muchas intenciones, dependiendo del tipo de texto que estamos leyendo. Entonces ahí vamos a encontrar la variación. Un texto, ya, contiene título, desarrolla un tema, contiene una idea principal y a su vez ideas secundarias. ¿Ya? Y para eso me va a ayudar este esquema que tengo aquí. Roberto me dice, es un conjunto de palabras que comunica una información a la sociedad. Correcto, por supuesto, ¿no? Un periódico persigue la intención de informarnos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Quiénes son los involucrados? Etcétera, ¿no? Un cuento, una novela, una fábula, una historieta, tal vez por ahí, ya no va a tener necesariamente una intención de informarnos, sino una intención de entretenernos, ¿no? Ahí vamos a ver eso. Por ahí yo leo una receta. Una receta ya no va a buscar entretenerme, sino va a buscar enseñarme el paso a paso de cómo yo debo tal vez preparar esa comida o hacer ese postre. O tal vez encuentro por ahí un manual instructivo, ¿no? Ya me va a dar o va a buscar que yo sepa cómo se arma ese artefacto, ese juguete, ese inmueble, no lo sé,
¿Ya? Entonces, ahora, el texto desarrolla un tema. ¿Qué es el tema, chicos? Es el asunto central del cual se habla en todo el texto, en absolutamente todo. Por ejemplo, ¿no? Yo en todo, y es fácil de identificar cuando yo me pregunte, ¿de qué trata el texto? Y automáticamente voy a lanzar una respuesta, supongamos. La anemia. ¿De qué trata el texto? Del cáncer. ¿De qué trata el texto? De la vida estudiantil. El tema, cuando ustedes les toque colocarlo tal vez por ahí en sus ejercicios, no contiene verbo. ¿Qué es el verbo? Es la acción. Caminar, correr, cantar, saltar, hablar, gritar, pegar, empujar, jalonear. El tema, cuando les toque escribirlo, no contiene verbo. Tengan en cuenta eso. Ya es más, no hay necesidad de siquiera escribir una línea entera y decir al profesor el tema, porque a veces el tema, cuando se les pregunta, lo empiezan a resumir, ¿no? Entonces, no se trata de eso, sino de ser puntuales, ser directos. Ahí ya leí el texto, lo leí de manera atenta, lógicamente, y ya me preguntan, a ver, ¿cuál es el tema del texto? Me pregunto, ¿de qué trató el texto? De la diabetes o de los tipos de diabetes o de los deportes acuáticos. O tal vez por ahí de los vehículos, de los medios de transporte, ¿no? De frente. La idea central ya es básicamente la oración, porque es una oración ahí sí, cuando hablamos de idea principal o idea central, es una oración que contiene la información más importante y de la cual se habla en las otras oraciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La diabetes es una enfermedad que se puede clasificar en varios tipos, ¿no? Supongamos, esa es mi oración. Y en las siguientes oraciones te empieza a hablar, tenemos tal tipo que tiene tal característica, el otro tipo es tal, y empiezo a desarrollarte la información que en un principio te nombré, ¿correcto? Entonces, la idea central es eso, es básicamente la oración en donde vamos a encontrar la mayor información y la más importante que se va a desarrollar en el texto, o también lo pueden desarrollar por párrafos. Es decir, si su texto tiene 3 párrafos, pueden resaltar, pueden subrayar 3 oraciones principales o 3 ideas principales, 1 por párrafo. Para esto les sugiero hacer uso de técnicas de lectura, subrayados, resaltados, tal vez por ahí pueden hacer un sumillado para que se acuerden, ¿no? Etcétera. Y el título básicamente es el nombre del texto, ¿no? Cuando ustedes toman una revista o buscan en un libro X o algún texto o por casualidades lo encuentran, así como en el caso de los periódicos, ¿no? Cuando van a leer una noticia, por ejemplo, ¿no? En alguna de las secciones, te viene un título grande, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La muerte del Papa Francisco, supongamos, ¿no? Ese es mi titular. Allá, ese es el nombre de la noticia. Y a raíz de la información que tú encuentres es porque te va a hablar de eso. Entonces, el título también se puede presentar. Eso es el nombre, básicamente. ¿Tema y título se vinculan? Por supuesto, porque hay textos que no te van a traer título y te van a pedir que tú los coloques. Entonces, por ejemplo, ¿no? Mi tema es el uso de celulares, ¿no? Yo no le voy a poner de título cómo se prepara el arroz con pollo. No se podría, porque tema y título ahí estarían, pues, demasiado separados, ¿no? ¿Qué tiene que ver uno con otro? Me dirán ustedes. Entonces, hay que entender eso. Tema y título se vinculan, se relacionan. Una vez que identifiquen el tema y les piden poner un título, pueden ayudarse del tema y colocarle su título, ¿no? Entonces, se unen, se relacionan. Y en realidad esos 3 elementos son muy importantes y se vinculan unos con otros. ¿Correcto? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos, por favor? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta ahí? Todo entendido, Miss. Ok, vamos avanzando entonces, vamos avanzando a ver qué más tenemos por acá. Ahí, hay un punto muy importante. Vamos a considerar esto. Ejemplos para que podamos entender
¿Cómo puedo yo colocarle el título? ¿Cómo puedo identificar un tema y colocarlo si es que me toca escribir? ¿Y cómo puedo identificar una idea principal o una idea central? Cuando es el tema, por ejemplo, ¿no? Yo leí el texto y me pregunto, ¿de qué trata el texto? Porque recuerden, esa es la pregunta con la cual yo voy a poder identificar el tema. Automáticamente mi respuesta es, por ejemplo, acá tengo 3 ejemplos de temas. La composición del agua, la pertinencia de legalizar la unión civil, el gran ejemplo de Miguel Grau. Si yo analizo estos 3 ejemplos de tema, en ninguno de los 3 casos yo tengo un verbo como tal, ¿no? Son temas centrales, probablemente en el primer texto me habla de cómo es que está compuesto el agua, ¿no? Cuáles son sus moléculas, cómo se vinculan, cómo se relacionan, etcétera, etcétera, etcétera. En el segundo caso lo mismo, tal vez me va a hablar de qué es la unión civil, o cuál es su objetivo, qué buscan, ¿no? O qué es lo que quieren, etcétera. Y lo mismo en el tercero, ya me hablarán de Miguel Grau, ¿no? ¿Quién ha sido, qué ha hecho, cuál ha sido su proeza, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos de idea central. Recuerden que cuando es idea central o idea principal es una oración. Y ahí tengo yo 3 oraciones. Miren, José Carlos Mariátegui analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista. Y después de, seguramente me indica por qué socialista, ¿no? Me va a empezar a explicar, dado que en su obra tal empieza a hablar de tal cosa, y etcétera, etcétera, etcétera. La revolución cubana ha logrado combatir efectivamente el analfabetismo. Posiblemente en las oraciones que siguen me va a explicar cómo es que ha combatido esto, qué acciones ha tomado, cómo es que ha hecho, tal vez se ha instaurado algún proyecto, algún plan, o cómo es que se ha dado todo este proceso de revolución. La siguiente me dice, la leucemia es una enfermedad caracterizada por el exceso permanente de leucocitos en la sangre, ¿no? Y me va a explicar, ¿no? Tal vez cómo es que un paciente puede adquirir o cómo puede llegar a tener leucemia, ¿no? Cuál ha sido ese procedimiento y etcétera, etcétera, etcétera. Y como títulos, miren, tenemos la caída del imperio de los incas, el ascenso de Hitler al poder, la guerra de las galaxias. Títulos de textos que en la primera, pues lógicamente me hablará, pues, ¿no? quiénes han sido los incas, qué es lo que han hecho, quién ha sido su líder, cómo es que se ha dado este proceso de caída, etcétera, ¿no? La siguiente me hablará, pues, de quién es Hitler, de los nazis, me hablará, pues, de las actividades que estos hacían, qué hizo Hitler con ellos, etcétera, ¿no? Cómo conquistó el territorio, etcétera, 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 ¿no? Y en la siguiente también me hablará, ¿no? De cómo es esta guerra de las galaxias, entre qué busca, qué quiere, en fin. Entonces, título y tema se vinculan, se relacionan. En realidad, los 3 puntos tienen que ir de la manito, como si fuesen hermanos trillizos, de la misma manera, ¿ya? Bien, vamos aquí, por ejemplo. Tengo aquí un texto, ¿ya? A ver, déjenme ver. Ya. Aquí está. Muy bien. Vamos a leer este texto porque lógicamente hablar de tema, hablar de título, hablar de idea, necesitamos saber esto. Miren, para empezar, este texto no tiene título. Primer rasgo, no tiene título. Tengo un texto, tengo una foto, una imagen que probablemente me puede ayudar a darme una idea de qué es aquello de lo que me va a hablar, ¿no? Posiblemente de qué va a tratar. Entonces, no sé, ¿alguien me quiere ayudar con la lectura, por favor? Yo, Miss. Ya, Jenny, te Yo escuchamos. me... Ya, Paola, ¿me ayudas en la siguiente, por favor? Los demás, sigan la lectura con la vista, por favor, para no ir perdiéndonos en ello. Muy bien, Jenny, te escuchamos. Hazlo tú en clase. Lee, comprende y responde. El café es una bebida estimulante debido a su sustancia alcaloide denominada cafeína, que también se encuentra en el té y en muy buenas denominadas, ¿dónde está? Muy pequeña porción del cacao. La cafeína activa las funciones del sistema nervioso central, así como los aparatos respiratorios y circulatorio. Actúa como diurético, favoreciendo la eliminación de la orina y aumenta la secreción de los jugos digestivos del estómago. Beber una taza de café humeante, de preferencia
reclem pasado puede ser un excelente estímulo para iniciar el día o para recuperar energías al final de la tarde. Con un buen sorbo en el estómago sentimos que poco a poco nos recuperamos de la fatiga. Eliminamos la tristeza y el aburrimiento y llegamos a ponernos pilas. Sin embargo, Gerard de Priastit, de la Universidad de Nancy en Francia, ha llegado a la conclusión que beber más de 6 tazas de café al día provoca dependencia, aunque sin la gravedad de ciertas drogas como la anfetamina o la cocaína. Muy bien, Jenny, muchas gracias. Correcto, ¿no? Por aquí tenemos un texto, ¿no? Todos, tal vez aquí algunos, o bueno, ¿a quién no le gusta el café? ¿No? Tal vez algunos lo consumimos más que otros, ¿no? Los motivos diversos, ¿no? Y ahí en la lectura nos nombra algunos, ¿no? A veces para recargarnos, ¿no? Porque hemos tenido tal vez un día muy largo o hemos estado tan desgastados tal vez por las actividades y como que un café suele elevarnos, ¿no? En este caso ese estado para poder tal vez rendir un poco más, ¿no? Para no tirar la toalla muy, muy tempranas horas del día, ¿no? Entonces, es un estímulo, nos dicen, ¿no? Es una bebida estimulante, porque justamente va a influenciar a muchos aspectos, ¿no? Entonces, sin embargo, debe ser controlado, ¿no? Hay personas que toman café, pues no sé cuántas tazas toman al día, ¿no? Y algunos, el café los despierta, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen cosas que hacer por la noche, trabajos que presentar, o algo que quedó pendiente y tienen sueño a las 7, 8 de la noche, pero no tienen de otra más que quedarse porque tienen que terminar lo que tienen pendiente, toman café, ¿no? Para que se mantengan despiertos hasta altas horas de la madrugada, que muchos suelen estar, ¿no? Tal vez por aquí alguien trabaja por las noches también, ¿no? Como seguridad, tal vez no sé, ¿no? Dependiendo de. Pero a otros, por el contrario, tomar café les da sueño. Entonces son efectos distintos que se pueden presenciar o dar de acuerdo a la persona, ¿no? Etc. Entonces, miren, yo aquí tengo tres preguntas, ¿no? A raíz de la lectura, ojo, no son preguntas de otro texto. La primera pregunta me dice, el tema central del texto es, ¿cuál es el tema? Para eso yo me pregunto de qué trata el texto. Tengo ahí 5 opciones. ¿Cuál de esas 5 opciones? La Miss. Y a Jenny me dice la A. Sandra, ¿qué me dices tú? La Miss. La profesora. Roberto también me dice la A. Diego, la A. Yo digo la Miss. Paola dice la E, las drogas aceptadas socialmente. Ya. Las drogas aceptadas socialmente. Ya. Ya, listo. A ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver aquí. Vamos con esa primera pregunta. Entonces, luego vamos con la segunda. Ok, muy bien. En efecto, ¿no? El tema es la A, definitivamente. Porque en todo mi texto me habla del café, el café esto, el café lo otro, el café aquí, el café allá, ¿no? Claro, en cierta parte nos habla de drogas sociales, pero eso ya cuando nos menciona el hecho del consumo excesivo, ¿no? Porque es cierto, el café causa dependencia, ¿no? Es por eso que las personas que toman y toman y toman café quieren más café, ¿no? Y se sienten incluso tal vez hasta con menos energía cuando no consumen café. Entonces, a eso se alinea. Entonces, la E está dentro de, más no es algo de que, bueno, pues se habla en todo el texto, ¿no? Ahora, si nos hablasen de qué drogas o cuáles son estas drogas, ahí sí podríamos decir, el tema, porque me habla de las drogas que se validan o se aceptan dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, no es el caso. En la 2 me dice, la idea central del texto es, ¿cuál es la idea que se desarrolla a lo largo de la lectura? Sandra. El consumo de café y sus consecuencias. El consumo, ya. ¿Eso en qué alternativa lo podríamos ubicar, Sandra? Tengo la A, la B, la C, la D y la E. Las semis.
La C. Ok, propiedades del café y sus consecuencias, listo. Por aquí, ¿qué me dice? Miguel y Diego me dicen la B. El café es una bebida estimulante en razón a una sustancia alcaloidea llamada cafeína. Ya la ve mi. Chela y Paula, la B también. Ya. La semi. La C, ya. Jenny también apoya a Sandra, la C. Ok. Ya. ¿Alguien tiene otra respuesta? Ya me dieron la C, ya me dieron la B. Hay que leer las alternativas para todos. La A, el café, su consumo y sus características. La B, el café es una bebida estimulante en razón a una sustancia alcaloidea llamada cafeína. La C me dice propiedades del café y sus consecuencias. La D me dice el café es una planta cuyos efectos estimulantes son reconocidos. Y la E me dice distinciones entre el café, el té y el cacao. Definitivamente la he descartado porque en el texto no se nos menciona ni al té ni al cacao y mucho menos hace comparaciones entre estos tres, ¿verdad? Entonces no puede ser. A ver, tenemos la A, la B, la C, la D y a la E ya lo descartamos. Todos me dicen entre la A y la B. A ver, voy a volver a mi texto. Ya. Recordemos que la idea central es básicamente esa información que va a resumirnos, ¿no? O va a hablarnos en sí de eso que se menciona en las otras oraciones. Entonces, por ahí nos dicen, ¿no? El café es una bebida estimulante debido, bueno, ¿no? Que también se encuentra en el té y un poco ya. La cafeína activa la función del sistema nervioso, así como el de los aparatos respiratorios y circulatorios. Además, actúa como diurético, favoreciendo la eliminación de la orina y aumenta la secreción de los jugos digestivos del estómago. Beber una taza de café humeante, de preferencia recién pasado, puede ser un excelente estímulo para iniciar el día o para recuperar energías al final de la tarde. Con un buen sorbo en el estómago, sentimos que poco a poco nos recuperamos de la fatiga, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Si nos damos cuenta, en toda la lectura nos está hablando de las propiedades que tiene el café, ¿no? Nos está hablando de que activa las funciones del sistema nervioso, nos menciona que favorece la eliminación de orina, nos menciona que aumenta la secreción de jugos digestivos, nos menciona que nos ayuda a recuperar energía, nos dice que nos puede ayudar a recuperar de la fatiga, nos ayuda a eliminar la tristeza, el aburrimiento, nos da energías. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Voy a volver a la diapositiva de las preguntas. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces la respuesta? Si bien es cierto, la B, ¿no? En realidad esa es la, vamos a decir, una información importante, sí, que encontramos incluso en el mismo texto en la primera parte. De hecho, es la primera oración, me parece, si no he visto mal, ¿no? La primera oración. Pero todo el texto no se engloba necesariamente a su nombre o a la composición que tiene, que en este caso es pues, la cafeína, ¿no? Que claro, en realidad la cafeína es la base sobre la cual se desarrolla en realidad todo lo que se menciona en el texto, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser de esas alternativas que nos quedan? Algo que sea un poco más puntual, un poco más delimitado, un poco más acertado, un poco más orientado en este aspecto a lo que en sí abarca toda la lectura. ¿Cuál será, chicos? El café, su consumo, sus características. La AMIS. Pero nos nombra o se centra en describirnos cómo es el café en sí. Porque a eso se refiere cuando nos mencionan características. Roberto me dice la C, propiedades del café y sus consecuencias. Bueno, la única consecuencia que nos la menciona es la que está al final, ¿no? Que el consumo ya extremo de este ya nos puede traer pues por ahí algo negativo, ¿no? Pero solamente nos la menciona una. Entonces, consecuencias me abarca varias. Entonces, ahí la que es más acertada, no podría ser la B, ¿no? Sí,
porque muchos me dicen, podría ser. Pero hay otra alternativa que es mucho más precisa, que en este caso es la alternativa D. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Porque ahí nos dice cuyos efectos estimulantes son reconocidos. ¿Y cómo sé yo que son reconocidos? Porque en la lectura se nos hace incluso un listado de todos estos efectos que causa este café. Los que ya les he nombrado, ¿no? La secreción de jugos, la liberación o la eliminación de la tristeza, la activación de la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en la número 3 nos dice, el título del texto es, ¿cuál será el título, chicos? Las sustancias alcaloides y sus funciones, las características de la cafeína, el consumo de café y sus consecuencias, el café y sus comparaciones con el té y el cacao, los atributos de las bebidas aromáticas. ¿Cuál podría entre esas alternativas ser un buen título para el texto? ¿Cuál creen ustedes? La C. La C. La C, el consumo de café y sus consecuencias. Acá está. ¿Todos coinciden en que es la C o alguien tiene otra respuesta? C, 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 ok, todos me dicen la C. La Bueno, mi. efectivamente es la C, ¿no? La A ver, voy con la A, dice las sustancias alcaloides y sus funciones. Si me hablan de sustancias alcaloides, me está hablando de un grupo grande. Entonces, yo asumiría que el texto me habla o me enumera, me menciona a cuáles son algunas de estas sustancias que contienen o que están catalogadas como alcaloides. Sin embargo, no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, efectivamente, directamente en este se vincula, ya, cuidado con sus audios. Se vincula netamente al consumo de café y sus consecuencias. Está bien, Alessio, no te preocupes. Bien, vamos ahora por aquí. Tengo ese texto. Paola, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Ya a ver. Analiza el texto y responde. Los coronavirus CoV son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV, y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS-CoV. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas. La transmisión zoonótica, de acuerdo con estudios exhaustivos al respecto. Sabemos que el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales que todavía no han infectado al ser humano. Esas infecciones suelen causar con fiebre y síntomas respiratorios, tos, disnea o dificultad para respirar. En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. Ya mis. Muy bien, Paola, muchas gracias. Perfecto, miren, esa lectura es bastante pequeña y en realidad asociada a algo que, bueno, ¿no? De lo que nosotros hemos sido víctimas, hemos sido testigos, ¿no? Que es el coronavirus, ¿no? Que ya, bueno, pues una etapa por la cual ya hemos pasado y que también pues tiene su parte informativa, ¿no? Y en efecto, como pueden darse cuenta, ese texto tampoco tiene título, ¿ya?
Entonces, Paola ya nos ayudó con la lectura. El texto está compuesto por 3 párrafos. Entonces, vamos a ver o a revisar las preguntas de comprensión. ¿Ya? Si hay necesidad de volver al texto, volvemos. Dice, el tema central del texto es. ¿Cuál será el tema central del texto? ¿De qué trata el texto? Cuando les encuentran ese tipo de preguntas, esa es su respuesta, ¿ya? Respuesta y el tema central del texto es La D, Miss. la D. La Las profesora. formas del coronavirus. Roberto, la A. El coronavirus COVID-19. Miguel también me dice la A. Ya, todos me dicen la A. Vamos a volver al texto. Las semis. Ya. Dice, los coronavirus son una familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus, etcétera, etcétera. Los coronavirus, si nos damos cuenta, no se está enfocando necesariamente o hablándome de un tipo en específico. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cuál será el tema del texto? La EMIS. La E, muy bien. Sandra Dionel también, ¿no? Sandra. Listo, por supuesto, porque ahí me habla de los coronavirus. Los, no me está en el mismo texto, no me habla de uno nada más, sino de la familia en sí. La siguiente me dice, la idea central del texto es, ¿cuál será su idea central? El coronavirus y sus variantes, el coronavirus es una bacteria mortal y perjudicial para los humanos, C, propiedades del coronavirus y cómo eliminarlo, D, los coronavirus son una familia de virus que afectan el sistema respiratorio y son mortales, la E, los coronavirus siempre se propagan a partir de los animales. ¿Cuál consideran ustedes que es la idea La central? B, Miss. ¿Cuál, La Paola? B. La B. La B. El coronavirus es Ajá. una bacteria, pero el propio nombre lo dice, coronavirus. Virus y bacterias son distintos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. No, y está bien, pasa, ¿no? Pero siempre hay que ver, ¿no? Siempre hay que volver a revisar las alternativas para llegar a una conclusión. Kyoko me dice la D, Roberto la D, Miguel la D, Milton la D. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra respuesta? La D también, Miss. La D también, perfecto, muy bien. Su estrellita para todos, efectivamente, ¿no? Es la D. Esa es mi idea central. En base a esta se desarrollan las ideas que se han ido mencionando a lo largo de la lectura anterior que hemos dado a revisar su compañero Palmiro, ¿ok? Por aquí también. Listo, muy bien. Entonces vamos avanzando. Vamos avanzando. Aquí tengo otro texto. ¿Quién me ayuda a leer ese texto, por favor? Ya leyó Paola, leyó Jenny también. ¿Alguien que me quiera ayudar a leerlo, por favor? Yo, profesora. Ok, Roberto, te escuchamos. Ya. Pero, ¿qué es nirvana? Que siempre se evoca al hablar del budismo. Según esta religión, todo ser vivo se reencarna tras su muerte en un nuevo cuerpo para llevar en él una nueva existencia, más o menos feliz. Sin embargo, el dolor siempre está presente, el único medio de escapar de este círculo sin fin, vida, muerte, reencarnación, es alcanzar el nirvana. Acceden al nirvana los sabios que, como Buda, llegan al conocimiento perfecto tras una larga serie de existencias terrestres. Para ellos es preciso haberse despedido de todo apego al mundo, ser capaz de difundir el gran todo universal de fusionarse como el cosmos,
El nirvana no es un paraíso, un cielo como de la religión cristiana. Es más bien un estado de reposo absoluto, de eterna calma. Por tanto, quien entra en el nirvana ya no se reencarna, no conocerá más el dolor, se habrá librado para siempre del mal, de error y de todos los sufrimientos de la vida terrestre. Las innumerables representaciones de Buda difundidas por todos los rincones de Asia nos muestran un rostro que refleja una gran seriedad para los budistas, en expresión de un ser que ha alcanzado la felicidad suprema, la luz del conocimiento perfecto, sabiduría en toda la plenitud de esta palabra. Sería todo, profesor. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Correcto, miren, a través de esta lectura incluso agregar o añadir que podemos llegar a conocer incluso culturas, religiones, costumbres, creencias, incluso pues de zonas, lugares a los que tal vez nosotros nunca hemos ido, tal vez que nunca hemos escuchado hablar tampoco, ¿no? Y miren, qué tan enriquecedor es realizar ese tipo de cuestiones o desarrollos como tal, ¿no? Correcto. Ahora vamos a desarrollar algunas preguntas relacionadas a esta lectura. Si hay la necesidad de retroceder, tal vez, no hay problema, volvemos para poder llegar a una respuesta. ¿Cuál es la temática que se desarrolla en el texto que ha leído Roberto y que yo asumo ustedes también de manera individual lo han estado realizando? ¿De qué nos habla? ¿De qué trata el texto? ¿Del budismo, de la reencarnación, del paraíso budista, de la naturaleza del nirvana o la sabiduría perfecta? ¿Cuál será el tema, chicos? Ya, por ahí me dicen el budismo. ¿De qué me habla el texto que ha leído Roberto? ¿Del budismo? A ver. Ahí tienen el texto. Dice, pero, ¿qué es nirvana? Que siempre se evoca al hablar del budismo. Según esta religión, o sea, según el budismo, todo ser vivo se reencarna tras su muerte en un nuevo cuerpo para llevar en él una nueva existencia más o menos feliz. Sin embargo, el dolor siempre está presente. El único medio de escapar de este círculo sin fin es alcanzar el nirvana. Acceden al nirvana los sabios como Buda, llegan al conocimiento perfecto, etc. El nirvana no es un paraíso, un cielo como en la religión, es más bien un estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más dice ella? Bueno, Ley nos está hablando de Buda, que en realidad es la máxima representación de esa religión, ¿no? Entonces, la pregunta es, o nos decía, ¿no? Aquí, ¿cuál es el tema? Todo el texto nos hablará netamente del budismo, que es el budismo, donde se desarrolla el budismo, quién es su máxima autoridad o representante del budismo, cómo se creó el budismo, quién acentuó el budismo, etcétera. Nos habla netamente del budismo, tal vez para ahí poder decir que en efecto, ¿no? Todos mis 3, 4 párrafos, creo me parece, son, o nos habla de budismo, 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 budismo. Kyoko me dice la de la reencarnación. Nos lo menciona, es cierto, nos lo menciona en el primer párrafo, ¿no? Cuando nos dice que ellos están en condenados, vamos a decirlo así, a un ciclo de vida y muerte, ¿no? Pero que la única manera en la que se puede romper eso es desde el nirvana. ¿Cuál, Flor? La B, Miss. Milton me dice, ya, Flor también, Milton y Flor. Flor, a ver, vamos aquí. Correcto, muy bien por ahí. En efecto, ¿no? En el texto se nos menciona mucho lo que es la naturaleza del nirvana, ¿no? Básicamente en qué consiste, qué busca, a qué se enfoca, etc. La siguiente pregunta dice, la idea que expone el contenido más importante del texto es decir, la idea principal. ¿Cuál será la idea principal?
que la felicidad y el nirvana budista, el nirvana es un estado de sosiego imperecedero, o sea, una tranquilidad que ya no, eso se hace eterna, ya no muere, ya no cambia. El nirvana y la realización existencial, el proceso para llegar al nirvana transita por 3 estados, o el dolor es opuesto a la felicidad efímera, que es efímera, algo pasajero, ¿ya? ¿Cuál será ahí la idea principal? Miguel me dice la D. El proceso para llegar al nirvana transita por 3 estados. Pero en el texto leído no nos menciona cuáles son esos estados. Milton, la B. El nirvana es un estado de sosiego imperecedero. Eva también me dice, o Flor, perdón, la B. Roberto me dice la A. La felicidad y el nirvana. Jenny, la A. La, Miss. Palmira también me dice la A. Ya. La Miss. Ya. Ah, ya, está bien, Miguel. Gracias por aclarármelo. Anchela también me dice La la A. profesora. La felicidad y el nirvana budista. Bueno, podría ser, sí, pero recordemos que en el texto hay una parte en que nos mencionan que el nirvana no es un paraíso, ¿no? Es decir, que lejos de, ¿cómo le podemos explicarlo? Que cuando una persona que pertenece, vamos a decir, a ese ámbito religioso, ¿no? Que es el budismo, a través del nirvana rompe ese dolor que es de vida, muerte y reencarnación, ese ciclo lo va a romper, ¿no? Al romperlo, o cómo se logra esa ruptura a través del nirvana, ¿no? Y tal como por ahí Milton me dijo, y también Flor me parece, ¿ya? Dentro del texto se expone, la idea de que en realidad, si nosotros perteneciésemos a esa religión, el nirvana representa esa tranquilidad, ¿no? Esa paz, vamos a decirlo así, que ya es eterna, ¿no? Que ya no va a morir, que ya no va a ser algo que ya, yo estoy en paz hasta este momento y de ahí nuevamente vuelvo al ciclo. No, sino que ya es una paz para siempre. Listo, entonces, cuando ustedes vayan desarrollando sus textos, sus lecturas, por favor, les sugiero que lo realicen de manera atenta y calmada. A veces por querer acabar rápido, leemos, ¿no? Con una lectura veloz y por ahí se nos pueden escapar algunos detalles. Ya, chicos, consultarles lo siguiente. No. He estado revisando. Voy a apurarme. La semana pasada entró a clases un usuario, Jean-Pierre Mamani. ¿Es alguno de ustedes, por si acaso, tal vez? ¿Entró con ese usuario? ¿Alguien? ¿Nadie entró con ese usuario? Listo. Todos han entrado con su usuario personal, ¿verdad? A excepción de Sandra, que creo me había escrito para decirme que había ingresado con un usuario diferente. Ok, chicos, muy bien. Invitarlos, si es que llegan a tener alguna duda o consulta, por favor, a escribirme para poder orientarlos y poder apoyarlos. ¿Está bien? Ya esta es la última sesión, ya de aquí a más adelante. Ya les toca ir desarrollando su módulo, tal vez algunos ya lo han estado haciendo, otros tal vez recién van a empezar. Háganlo, tómense su tiempo. Las preguntas que van a encontrar están asociadas, alineadas a la información que cuentan con su módulo y también a lo que hemos trabajado en clase. Pero aún así, si surgiese alguna duda, consulta, tal vez por ahí, me escriben, me lo hacen saber para poderles apoyar. ¿Está bien? Las preguntas de su examen lo pueden imprimir, lo pueden desarrollar en un cuaderno aparte, en hojas aparte, no hay problema, ¿ya? Opten por la opción que se les hace o se les haga más sencilla de manejar y ya eso se lo van a reportar al asesor
o a la asesora que tienen, ¿no? Que les corresponde. Muy bien, chicos, un gusto haber tratado con ustedes. Cuando se entrega, en mayo están entregando ustedes su material. Consulten bien la fecha, me parece que es para el 25 o para el 20, eso ya les va a estar informando la asesora o asesor. ¿Está bien, chicos? Cuídense, ya nos estaremos reencontrando para su siguiente bimestre. Ya estamos en comunicación. Que tengan bonita tarde y bonita semana, chicos. Cuídense.